esperar que van a trabajar, van a procesar el informe que tienen que elaborar de esta práctica. Entonces, en primer lugar, aquí tenemos la presión medida a través de un manómetro. Es decir, que si tenemos presión manométrica para poder nosotros definir los estados termodinámicos, vamos a requerir el uso de la presión del barómetro para transformar todas las presiones manométricas en presiones absolutas, al sumar la presión atmosférica, ¿de acuerdo? Bien, entonces, efectivamente aquí tenemos un barómetro, este barómetro está indicando la presión en bar, y fíjense ustedes que no hay distinción entre un punto y otro. ¿Por qué? Porque la transferencia de calor que ocurre en la caldera, hipotéticamente, idealmente debe ser a presión constante. A presión constante. Entonces, todo cambio de fase ocurre a presión y temperatura constante. Bien, entonces tenemos allí el suministro de calor a través del combustible que, repito, es enviado a través de un sistema de bombeo del tanque que tenemos allá horizontal en rojo, es gasoil, y es llevado exactamente al quemador de la caldera. Vénganse por acá por detrás. Fuente de calor para transformar el agua líquida en vapor. Entonces, aquí tenemos la zona de salida del vapor de la caldera. Entonces, fíjense ustedes que en la zona de salida del vapor de la caldera, si ustedes se pueden dar cuenta, tenemos, yo hice la simulación, le pedí el favor a Javier que colocara exactamente los termómetros donde normalmente nosotros hicimos la medida registrada en la data experimental que yo les indiqué a ustedes allí. Entonces, allí tenemos nosotros un termómetro sumergido para poder medir la temperatura del vapor a la salida ¿de quién? De la caldera. Entonces, tenemos la presión y tenemos la temperatura. Entonces, ya tenemos el estado termodinámico de la caldera. ¿Ok? Vapor de agua. Entonces, fíjense ustedes, una vez que desaloja el vapor de la caldera, es importante también que ustedes saben que los productos de la combustión generan productos no deseables, y esos productos ¿a dónde se van a descargar? A la atmósfera. Entonces aquí tenemos un segundo sistema, una ductería de descarga de esos productos de la combustión que efectivamente tienen que ser lanzados al medio ambiente. Entonces esto es lo que tenemos nosotros y esto es lo que se conoce como la chimenea. Entonces tenemos una chimenea, la chimenea es un tubo que permite exactamente tener una longitud adecuada, que en el punto de vista técnico se conoce como el tiro de la chimenea, que es la altura adecuada que debe tener la chimenea por seguridad, para lograr exactamente no haya contaminación, la calidad de los productos que se están lanzando a la atmósfera, para que no tengamos el efecto contaminante al medio ambiente. Entonces, esos productos, fíjense ustedes acá, acérquese por acá para que se vayan familiarizando, porque Javier, venga para acá para que me haga el favor y me quiero que me quite aquí para que yo pueda, no sé, ajá, ya me quito la tapita. Entonces, fíjense, aquí tenemos una zona de recolección que estar allá en plantas de potencia, si llegado cuando ustedes lleguen allá, ya la planta ya recuperado completamente, ya pueden encenderla. Entonces aquí tenemos, entre otras cosas, medir ¿qué? La temperatura de los productos de la combustión. Y ahí se puede hacer. Y aquí también, eso, para allá voy. Entonces, aquí tenemos una tapita, una compuerta, en la cual nosotros podemos tener acceso a los productos, y aquí podemos tener acceso exactamente, por ejemplo, para utilizar el analizador Orsa que vimos la semana pasada y poder analizar la calidad de los productos de la combustión de la caldera. Entonces, fíjense ustedes como todo se concatena, ¿ok? Entonces, colocamos otra vez aquí la tapita y cerramos. Bueno, entonces fíjense que esos productos son lanzados. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y ese tiro de la chimenea cuánto es? ¿Son 5 metros? ¿Son 2 metros? Eso es una longitud que se debe determinar adecuadamente para permitir, entre otras cosas, por ejemplo, si de los productos que escapan, cuando analizamos, hacemos el analizador Orsa de los productos de la combustión, y por ejemplo hay presencia de azufre o hay presencia de nitrógeno, el nitrógeno, al haber contacto con oxígeno, puede formar anhídridos de nitrógeno, y el anhídrido de nitrógeno, al estar en contacto directamente con el vapor de agua, nos puede formar el ácido nítrico. El ácido nítrico. Y el ácido nítrico sabemos que es altamente corrosivo y altamente contaminante. Lo mismo pasa con el azufre. El dióxido de azufre, al combinarse con el agua, forma el ácido sulfúrico. Entonces, casualmente, la longitud o el diseño de lo que es el tiro de una chimenea tiene que ver exactamente con todos esos productos, exactamente para lograr de que exactamente esos vapores no se condensen y formen exactamente, al unirse con el agua,
los ácidos que son altamente corrosivos. Eso también pasa en los motores de combustión interna, ¿no? Tiene que conocerse. Tiene que conocerse. Lo que pasa es que Lo que por pasa el es que tipo como de ellos utilizan combustible, catalizadores. por el tipo de combustible y por los elementos adicionales que tiene el motor de combustión interna, esos productos no son tan fácilmente detectables, descargables a la atmósfera directamente en un vehículo. Ok. ¿Ok? Todo lo contrario que sucede con las plantas productoras de energía. De potencia, ok. De plantas de potencia. Bien, entonces fíjense, en un momento determinado, cuando la planta se enciende, la planta no alcanza el régimen estacionario. Entonces tenemos en primer lugar que hacer primero una pequeña purga de vapor para que empiece a precalentar todas las superficies internas de las redes de tuberías que componen todo el circuito térmico. Y al haber exactamente ese precalentamiento, logramos exactamente entonces que poco a poco todas las tuberías en contacto con el fluido de trabajo vayan alcanzando las condiciones térmicas adecuadas que nos permitan a nosotros garantizar que el proceso de estado estable, flujo estable. ¿Qué significa el proceso de estado estable, flujo estable? Que todas las propiedades que yo mida en cada punto tienen que ser ¿qué? Constantes en el tiempo. ¿Qué va a pasar si ustedes se dieron cuenta con la data? Vamos a ir mirando un poquito allí la data de la que yo les envié a ustedes. Miremos allí la data experimental de toda la carta. Ustedes se pueden dar cuenta que tenemos tuberías y esas tuberías van a permitir exactamente, como el vapor está caliente, va a permitir exactamente pérdidas de transferencia de calor, ¿hacia dónde? Hacia el medio exterior. Entonces, como generalmente nosotros vamos a trabajar y la caldera va a generarnos vapor saturado, ¿qué es lo que idealmente persigue el recorrido del vapor antes de llegar a la turbina? Que el vapor debe llegar allá como sobrecalentado, entre otras cosas porque debemos evitar la cavitación, no puede haber condensación, descartar cualquier posibilidad de esos efectos térmicos que van en deterioro de la corona de alas de la turbina. Ajá, entonces vamos para allá. Entonces el vapor sale de acá a la presión y temperatura de la caldera y entramos aquí a un segundo elemento. Este segundo elemento que tenemos aquí es un serpentín de recalentamiento que está externo a la caldera. Ustedes lo pueden ver allá cuando analizan los circuitos en las clases de teoría, donde el circuito de recalentamiento está en el interior de la caldera. Bueno, en algunas calderas lo tenemos directamente, en este caso lo tenemos externamente. Y no va a estar alimentado con el combustible gasoil, sino que va a ser a través de una resistencia eléctrica. Entonces tenemos una resistencia eléctrica, aquí tenemos el panel de control que nos permite a nosotros mirar a través de este controlador digital de temperatura, registrar la temperatura que tenemos nosotros acá en este recalentador. Entonces, ¿qué va a hacer el recalentador? Como tenemos una resistencia eléctrica, la resistencia eléctrica le va a transferir aquí el calor, ¿a quién? Al vapor que viene de la caldera y lo va a sobrecalentar. Si viene saturado y le transfiero calor, lo voy a sobrecalentar aún más. Entonces sobrecaliento, entonces medimos, fíjense ustedes, ahí tenemos incluso en la data experimental para que me vayan mirando la temperatura a la salida del recalentador. En la salida del recalentador, aquí tenemos el panel digital, cuando está encendido completamente la planta, en grados centígrados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiere decir que la temperatura que nosotros le damos allá, con respecto a la que tenemos aquí, esta temperatura, ¿cómo es con respecto a aquella? Mayor, porque le estamos transfiriendo calor. Y esa transferencia de calor ocurre a presión constante igualmente. Entonces, transferimos el calor allí. Sigue el recorrido del vapor, Fíjense ustedes allí, tenemos el camino que va dirigido cuando sale el vapor del recalentador. Vamos para qué etapa? La etapa de expansión, la turbina, que es donde se genera trabajo o potencia útil. Entonces fíjense ustedes allí, tenemos aquí un sistema, primero que nada, de válvulas, tenemos un sistema de manómetros que vamos a permitir. Fíjense ustedes, observen, particularmente acá donde tenemos ya la presencia del vapor, el arrollado que técnicamente se conoce como la cola de cochino. Generalmente los manómetros, para no tener directamente contacto con el vapor y no ocasionar daños,
se hace esta curvatura como una colita de cochino, de forma tal de que si hay posible condensación del vapor, no haya contacto directamente con la estructura interna del equipo para no dañarlo, del medidor de presión. Entonces, fíjense ustedes, tenemos aquí el medidor de presión con el cual el vapor está llegando ¿a dónde? A la turbina. Ya voy a presentar la turbina ya. Teóricamente ella es la misma. Pero resulta que el Se vapor, pierde. exactamente, como tenemos recorrido de longitud, aquí estamos hablando de un equipo Real. didáctico, No, ideal. donde todo está ¿qué? O sea, todo es una Todo escala está a pequeña. distancias muy Muy pequeñas, pequeñas, relativamente, pero ya un equipo industrial, ya estas distancias no son tan pequeñas, entonces tenemos, si Suave, hay mayor suave, longitud suave. debido a la fricción, hay pérdidas por presión. Al haber pérdidas por presión, entonces toda esa presión va mermando y eso es un efecto significativo desde el punto de vista de la cuantía del análisis térmico que nosotros vamos a hacer. ¿De acuerdo? Bien. Ok, entonces les decía a ustedes, puedo tener aquí la capacidad de medir la presión y observen ustedes aquí, cuando el vapor viene de allá, tenemos exactamente aquí la posibilidad, aquí tenemos un termómetro sumergido que nos va a permitir medir ¿qué? La temperatura. Entonces tenemos la presión y temperatura del vapor, de la entrada del vapor ¿a dónde? A la turbina. Entonces, ustedes se preguntarán, ay, ¿dónde está la turbina? Bueno, aquí tenemos exactamente la turbina, esta turbina que tenemos aquí, la turbina Copos. Entonces, fíjense que vamos a dar la vueltica por allá por detrás para que puedan tener un tubo ramificador, distribuye el vapor llega a la turbina a alta presión y alta temperatura. ¿Y qué va a pasar entonces con la turbina? La turbina tenemos un eje motriz y sobre este cuerpo de la turbina tenemos el cuerpo de álabes fijos y álabes móviles. Entonces, el choque térmico del vapor con la corona de álabes fijos hace entonces movimiento en la corona de álabes móviles. Y entonces ese proceso origina una expansión brusca. Y al originar una expansión brusca, observen ustedes aquí el eje motriz de la turbina. Entonces se genera una potencia útil, que es lo que nosotros vamos y tenemos aquí conectado a la unidad generadora. Entonces, la caída de presión brusca que ocurre por el vapor se transforma en potencia mecánica. Aquí entonces tenemos la unidad generadora donde podemos exactamente medir algunos parámetros que ya vamos a indicar allá en el tablero. Cuando el vapor sale de la turbina, aquí tenemos la salida, el tubo de desfogue de la salida de la turbina. Tenemos una unión de brida para unir exactamente el cuerpo de la turbina con la tubería de desahogo, con la tubería de desalojo. Entonces, esta tubería tiene dos ramales. Ustedes se pueden dar cuenta aquí. Uno que va en este sentido y el otro que va hacia arriba. Fíjense ustedes, como tenemos una válvula, yo puedo desviar la válvula. Si yo tengo esta válvula completamente cerrada, el vapor que viene de la turbina sigue hacia acá. Pero también puedo tener esta válvula completamente cerrada, y al tener esta válvula cerrada y yo abro esta, yo desvío el vapor que viene de la turbina y lo llevo a través de esta tubería. Entonces esa tubería va ¿hacia dónde? Hacia la atmósfera. Hacia la atmósfera. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué se requiere esa tubería? Cuando se va a purgar inicialmente el equipo. Claro. Para lograr inicialmente un precalentamiento de toda la tubería, entonces empezamos a generar vapor y yo desvío el vapor de forma tal de que no pase directamente el vapor a la turbina, sino que para precalentar todas las tuberías que van desde la caldera a la turbina, yo desvío exactamente el vapor y descargo el vapor exactamente a la presión atmosférica. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando ya se ha precalentado, entonces ya no tengo necesidad de drenar vapor A la atmósfera. sobrecalentado a la atmósfera. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Cierra la válvula. Cierro la válvula. Y entonces ahora sí estamos ya en la capacidad, al tener la válvula cerrada, de suministrar exactamente el vapor. Fíjense que aquí tenemos la válvula que permite control de la salida del vapor de la turbina. Ya puedo seguir exactamente el recorrido. Si tengo esta válvula cerrada, el vapor sigue el recorrido directamente a través de acá. ¿Cuál es la etapa? Entonces fíjense ustedes aquí, tenemos a la salida de la turbina la presión y la temperatura. Ahí tengo exactamente el termómetro. Si ustedes se pueden dar cuenta en la tabla de la data experimental, vean para que vean exactamente la presión a la salida de la caldera y la temperatura. Observen. ¿Sí o no? 94 y 0,2. ¿De acuerdo?